Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría y qué gozo es volvernos a encontrar en la palabra del Señor para el estudio que tanto nos apasiona, que es de teología. Esto es nuestro curso número 11, el último que estaremos este año. Nuestro seminario está muy agradecido para con todos ustedes y para con aquellas personas que nos permiten edificarnos y certificarnos a su vez también en este hermoso desafío que tiene que ver con la teología. Hoy es nuestra tercera clase sobre doctrina de Dios, que es uno de los temas esenciales, algo que nosotros comenzamos al comenzar esta carrera de consejería. Dijimos que si uno tiene una buena teología, un buen conocimiento de Dios, pues será un buen consejero y apreciará el consejo de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita ser edificados. Para esto quisiera que nuestra hermana Andrea nos dirija en oración, si fueran tan amables. Sí, Señor. Padre, estamos en esta hora ante tu presencia, Señor, para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y para darte las gracias por nuestro curso, nuestra tercera clase de doctrina de Dios. Señor, te pedimos que sea dándonos mucha sabiduría para entender todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y pues que nosotros también aprendamos no solo a ser oidores, sino también hacedores de todo lo que aprendemos a través de nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que seas también de nuestro pastor, que es nuestro profesor. Y también en esta hora aprovecho para pedir oración por Tatiana, por su cirugía, Señor, para que tú, por favor, guíes las manos de los médicos y las personas idóneas que están alrededor de ella en esta operación, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y por cada uno de nuestros hermanos que están aquí dispuestos a aprender más de ti, Señor. Te damos muchas gracias y dejamos todo en tu presencia, Señor, y que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermana. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Yo les ruego que en cualquier momento que ustedes deseen hacer una pregunta a cualquiera de los que están aquí, de algo que no esté claro, de algo que quisieran aportar o disentir, por favor, con mucho gusto, yo estoy presto para poder compartir con ustedes y acercarnos a alguna respuesta. Entonces, hoy es nuestra tercera clase. Dentro de 8 días será nuestra última clase y entraremos a unas vacaciones de unos 15 días, máximo 3 semanas, para poder arrancar nuevamente el año académico. La primera clase nosotros hablamos sobre la existencia de Dios y como les venía diciendo, la Biblia, la palabra del Señor, no admite ninguna, eh, o sea, ninguna duda sobre la existencia, tampoco prueba o quiere probar su existencia. Y nosotros pudimos considerar hace 2 semanas este tema. Hace 8 días nosotros hablamos sobre el ser de Dios y muchos teólogos han hablado de las perfecciones o los atributos de Dios. Y para nosotros fue muy interesante el poder navegar sobre este tema por una sencilla razón, mis hermanos. Y la razón que tenemos es ver cómo Dios en su infinita misericordia decidió darse a conocer. De eso se trata la doctrina de Dios, de conocer al Dios verdadero. Pero hay algo que yo quise resaltar hace 8 días, era hablar de la posición monoteísta. ¿Por qué razón? Porque de la Biblia hay tres grandes corrientes, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, de las cuales hablan de un Dios verdadero. Sin embargo, el cristianismo es el único que presenta a Jesucristo como el Dios verdadero. Y nosotros partimos de que Dios en su infinita misericordia ha plasmado
su deseo de darse a conocer. Y nos hicimos una pregunta muy clara. ¿Podemos conocer a Dios? Y indiscutiblemente la respuesta es sí, claro que sí podemos conocer a Dios. ¿Por qué podemos dar a conocer a Dios? A través de su palabra. Y aunque la Biblia dice que Dios es espíritu, nosotros también afirma que le podemos conocer. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo que Dios es espíritu, tenemos unos aspectos de Dios que son los aspectos o perfecciones o atributos incomunicables, y luego nosotros hablamos de los atributos comunicables, lo que nosotros llegamos a una conclusión, que Dios existe. Y de eso se trata la fe, entender que Dios existe. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que antes de venir a Dios, debemos creer que hay Dios o que existe Dios. Y es lo que claramente nos dice las escrituras, que nosotros debemos, frente al conocimiento de Dios, pensar en dos características que la Biblia resalta. Casi siempre a nosotros nos han dicho que de todos los atributos de Dios, el más importante es su soberanía, porque Dios hace como Él quiere, con quien quiere y donde quiere. Y es verdad, la soberanía de Dios es muy importante. Pero si nosotros meditamos un poquito en la escritura, nos damos cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta que Dios es creador y redentor, y ese es el asiento de toda su revelación. Dios creó todo por la palabra, puso virreyes para su adoración, estableció un lugar, un reino, y en ese reino va a revelar a su Hijo, el Redentor. Básicamente es toda la historia de la redención. Entonces, si Dios lo dijo, eso hace la diferencia. Y nosotros pudimos meditar a lo largo de los 45 minutos, perdón, de la hora y media más o menos que dura la clase, estos aspectos maravillosos que nosotros hasta aquí hemos estudiado. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí, porque hoy nos corresponde hablar de la revelación de Dios. Como vieron en la diapositiva anterior, la existencia, trae una silla acá, la existencia de él se da por hecho, se da por sentada. Su ser, que él tiene un ser bastante diferente de lo que nosotros podemos imaginar, porque Dios es espíritu, pero también él se da a conocer por medio de su palabra, y su palabra es su revelación, y eso es lo que hoy vamos a estudiar o meditar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algún aporte? ¿Alguno quisiera dar algún aporte, alguna pregunta? Muy bien. Con toda libertad, si alguien desea hacer algún aporte o pregunta, tenga la claridad que lo puede hacer, porque vamos a hablar de nuestro Dios y nuestro Señor, y quisiera que nosotros consideremos esto. Manuel, Estoy escuchando muy exquisita la enseñanza sobre la certeza, la seguridad de la existencia de Dios, que es lo primero, como usted ha dicho, que debemos conocer y creer que le hay para poder avanzar en la fe, tener la convicción, como dice en Hebreos. Dios le bendiga. muy bien, Manuel, muchas gracias por participar. Esto es algo muy importante para nosotros. Tal vez, no sé si presbítero Jairo, usted está por ahí. Yo quisiera que me ayudara leyendo Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Leo Hebreos 11. Sí, 11, versículos 1 y 2.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. muy bien, presbítero. Básicamente lo que nosotros estamos viendo es que Dios existe. El ser de Dios tiene dos aspectos muy fundamentales para nosotros. Él es espíritu, pero su ser se da a conocer en la persona de Cristo, y esa fue nuestra clase pasada. Y hoy vamos a ver cuál es esa complejidad de esa revelación de Dios. Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, básicamente a veces hemos visto que muchas personas se acercan a las escrituras considerando que es un manual de conducta y de vida. Muy pocas personas aterrizan su meditación sobre la palabra de Dios, que es el único medio por el cual podemos conocer a Dios. Y nos hemos dado cuenta que muchas personas usan la palabra de Dios para hablar de Dios. Hablan que Dios es amor y toman varios versículos bíblicos. Hablan que Dios es justicia, hablan de varios versículos sobre la justicia. Hablan que Dios es ira, fuego consumidor, y citan varios versículos de la Biblia, y no está mal. Lo que sucede que nosotros, para poder tener un conocimiento certero de quién es Dios, tenemos que hacer un estudio juicioso que posiblemente nos demandaría toda la vida para poder hacerlo. ¿Por qué razón? Porque lo que está de Dios para ser dado a conocer se encuentra en la palabra de Dios. No está dado en sueños, no está dado en visiones, no está dado en ningún otro tipo de mensaje. ¿Por qué creen que esto es de esta manera? Es una pregunta. Qué pena, Porque pastor, o ¿puede si no, repetir la pregunta? Alice, ¿tú tienes la respuesta? Pues porque si fuera por sueños o algo así, tendríamos muchísimos conceptos diferentes de quién es Dios. Muy bien, la pregunta, Natalie, fue la siguiente. Todo lo que tenemos que saber de Dios está solamente y exclusivamente en su palabra. Y fuera de su palabra, no tenemos mayor revelación de Dios concreta, ¿sí? O sea, que nos digan puntualmente con palabras aspectos de Dios. Aunque hace 8 días nosotros hablamos que la creación cuenta la gloria de Dios. Pero lo que la creación nos cuenta es que Él es diseñador, creador, sustentador, gobernador en términos generales, más no específicos. Pero sí en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que describe quién es Dios, cómo es Dios y lo que hace Dios. O sea, Dios se ha dado a revelar o se ha dado a conocer. ¿Esto es claro? Sí, pastor, claro que sí. Entonces, por eso yo les decía que no lo podemos encontrar en sueños, en mensajes extrabíblicos, y Alex nos hacía el aterrizaje apropiado, porque si no empezaríamos a tener diversas opiniones de quién y cómo es Dios. Muy bien. Nuestra siguiente diapositiva va a partir de una premisa: Dios existe y Dios es creador y redentor. Estas dos bases fundamentales es el asiento de la revelación de Dios. O sea, a Dios le plació. Si usted va a Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos dice que es algo hipotético, no nos dice que es algo para cuestionar,
No nos dice que es algo que tengamos que investigar, simplemente nos dice, Dios existe. Sí. Y Juan 1:1 nos va a hacer una claridad para aumentar esta revelación. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, es interesante que tanto en el idioma original del Antiguo Testamento, que es el hebreo, como en el griego, la palabra Dios es un plural. ¿Por qué razón? Porque nos está hablando del Dios de la Biblia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice, Él creó todas las cosas. Les pregunto, ¿quién creó todas las cosas? Dios, Dios la creó. O sea, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es plural. Exactamente, es algo fundamental que tenemos que entender. ¿Por qué razón? Porque desde el comienzo nosotros vemos que hay un plan de Dios. Dios es creador y redentor. Acá nosotros no vemos ninguna injerencia de ninguna criatura ni ningún otro dominio, sino solamente el de Dios. Y a Dios le plació darse a conocer, o Dios se da a conocer al hombre. Miren lo que dice Génesis 15, versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Si nosotros nos damos cuenta, tanto la creación, toda la creación, como el hombre, están al servicio de Dios y hay un plan. El plan es darse a conocer o revelarse. La creación tiene un propósito, contar la gloria de Dios. Por tanto, el encargo que Dios le da al hombre es darse a conocer al hombre para que el hombre, como su imagen y semejanza, llenara toda la tierra. La única criatura que va a conocer a Dios es el ser humano. Y lo primero que conoce de Dios es que Dios es Dios. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Espero que sí. Sí, señor. Y no solamente conoce que Dios es Dios. Recuerden que Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3 nos dicen que el hombre fue invitado a contemplar la gloria de Dios en el primer día del Señor, que es el séptimo día de Dios, pero el primer día del hombre. Y podemos asumir que es un día domingo para el hombre, en ese sentido. Pero el séptimo día de Dios. ¿Esto es claro? Sí, pastor. Muy bien. Ahora, ¿cómo se da a conocer? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quisiera presentarles a ustedes a mi madre, que algunos no la conocen, yo les voy a decir que es una mujer que tiene más o menos 1,48 m de estatura, pesa unos 46 kilos, es una señora más o menos de 70 años, y ustedes ya tendrían una idea de más o menos cómo es ella. Pero si yo les digo que es una mujer muy trabajadora, una mujer que es temerosa de Dios, una mujer que es trigueña, que no es clara, ustedes se van haciendo una idea. Ella se llama Margarita y tiene un apellido que se llama Ceballos.
Y ustedes se van dando cuenta que con esa descripción yo les estoy dando a conocer a una persona, algo que existe. Entonces es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando queremos dar a conocer a algo o a alguien, tienen que haber nombres, títulos, atributos, oficios. ¿Esto es claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora, yo quisiera que ustedes me ayudaran en un ejercicio académico que tenemos que participar por lo menos algunos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan algunos nombres de Dios? Elohim, Los nombres de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Muy bien. Yo quisiera que hay algunas cosas que uno tiene que considerar, porque una cosa son los nombres o los sustantivos que nosotros podemos darle a Dios extraídos de la escritura, que la misma escritura se los da, ¿sí? Y otra cosa diferente es los títulos, y otra cosa son los atributos, y otra cosa diferente son los oficios, ¿sí? Por decir el nombre como premisa que la Biblia da a Dios es el yo soy. ¿Si es así o no es así? Cuando uno se pone a Sí, pensar, señor. Sí. es esa palabra de 4 consonantes, la Y, la H, la W, la H, el tetragramatón que se llama, ¿sí? Que es el gran yo soy, ¿sí? Sin embargo, fíjense que nosotros cuando empezamos a hablar de los nombres de Dios, es diferente a los títulos de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pensamos, ustedes hablaron de un título, Adonai. ¿Qué significa Adonai? Mi señor o mi amo. Ese es un título, no es un nombre. Vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo decir, mi esposa se llama Raquel y es mi señora. Si se dan cuenta, al sustantivo le estoy añadiendo una característica particular. ¿Por qué razón? Raquel es mi señora. Ahora, Dios se revela con el nombre del yo soy, pero le añade muchos títulos que encontramos en la escritura. Y uno de ellos es Adonai. Vamos en este curso o en esta clase, vamos a ir corriendo un poco para hablar un poco de esto. Pero el gran yo soy que es revelado en Éxodo 3:14, nosotros nos damos cuenta que Dios va a añadirle en su palabra una revelación puntual que tienen que ver con varios títulos, como el que ustedes dijeron de Adonai, ¿sí? Que es una característica. Ahora podemos aumentar a ese título una característica más que llamaríamos atributos. ¿Qué son los atributos? Algo particular que lo va a diferenciar. Entonces yo puedo decir, Raquel es mi señora y es delgada. En la Biblia dice, el yo soy es mi señor y es omnipresente, porque es un atributo propio de Dios. Y él es el redentor, que sería el oficio. Y a eso es lo que yo quiero llamar su atención hoy, porque nuestro Dios es tan grande, tan perfecto, tan absoluto, que para describirlo hay innumerable de características que podemos estudiar de él, dentro de las cuales vamos a escoger algunas para hablar y conocerle un poco más en esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. amén, amén.
Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el Dios de la Biblia es el Dios absoluto, perfecto, único, incomparable. Y yo quería partir, como comenzamos desde Hebreos 11, que lo tenemos ahora en pantalla, versículos 1 al 3, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, muchas personas han usado este versículo para hablar de la fe humana. Entonces, vas a hacer algo y no, pues tú, es una convicción que tú no ves, que tú no sabes, pero créelo. Y si lo crees, todo se puede. Y no es así. Lo que está diciendo Hebreos 11 es que todas las personas que van a estar relatadas en este capítulo tenían la convicción de creer en el Dios que no se ve porque es espíritu. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios llamó a Abraham a la salvación. Él le dijo en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham solo escuchó a Dios, él no le vio, pero él tenía una certeza clara. ¿Cuál era esa certeza clara de Abraham? ¿Quién se acuerda? De que Dios era quien me había hablado. Muy Te bien. mul- Que también Dios, la promesa de que te multiplicaré y haré una nación. ok, que era Dios el que le había hablado y era un Dios todopoderoso que hacía todas las cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta por qué Abel traía un sacrificio de un cordero a Dios, porque él creía que Dios existía. A lo largo de la historia de la redención encontramos esta revelación progresiva de quién es Dios. Ahora, dense cuenta que desde Génesis, si nosotros comenzamos a leer, y cuando terminamos en Apocalipsis, si podemos leer toda la Biblia en un año o en dos, qué sé yo, pero si hacemos un ejercicio, este desafío, más allá de escuchar mensajes extraños, sueños, visiones de otras personas, vamos a tener una idea clara de quién es Dios. Ese Dios que en Génesis 1:1 se presenta como creador, en en Juan 1 es ese Dios creador, es el redentor. Vamos a encontrarnos con algo maravilloso. Por la fe entenderemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que fue hecho, de lo que no se veía. Ahora, esta es la parte hermosa de Hebreos 11. Hebreos 11 nos está haciendo una síntesis de Génesis 1 y Juan 1:1. ¿Sí se dan cuenta? Si yo creo en el Dios de la Biblia, que es creador, inmediatamente estoy creyendo en aquel que es redentor. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que fue hecho. Y sustentador. Muy bien, presbítero Luis, claro que sí. Pero entonces, esto es fundamental que nosotros entendamos que los que van a estar narrados en Hebreos 11, todos ellos creían que Dios existía, que su fe, la fe tiene un objeto, y ese objeto es Dios en la persona de Jesucristo. ¿Es claro? El Dios creador y redentor se revela y es una revelación progresiva. Ahora, la revelación progresiva lo que habla que la comprensión es de que Dios se va revelando de sí mismo a lo largo de la historia de la redención. Esto es la narrativa bíblica. Voy a hacerles un ejemplo para que comprendamos. Ustedes y yo tenemos mayor claridad, ¿sí? Tenemos mayor claridad del Dios eh, que conoció Moisés. ¿Sí es claro lo que yo estoy diciendo? Por eso tenemos mayor responsabilidad. Moisés no conoció plenamente a Dios como nosotros hoy le podemos conocer. ¿Por qué razón? ¿Quién me ayuda?
¿Por qué creen que nosotros tenemos mayor privilegio y mayor opción de conocer a Dios que Moisés, que David, que Amós, que Daniel, que Jeremías, que Isaías, que Oseas, que Malaquías y que todos los Por el hombres del Señor Antiguo Testamento? Jesucristo, pastor. Por Por el su Señor palabra Jesucristo. escrita y por Jesucristo. Sí, recuerden que también, miren, hay algo Pastor, qué pena. ¿Podría repetir nuevamente la pregunta? muy bien. ¿Por qué razón nosotros, los del Nuevo Testamento, hoy 2022, tenemos mayor privilegio de conocer más cosas de Dios que Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Oseas, Jeremías, Daniel, Isaías? Pastor, yo creería que es por causa de que ya todo ha sido revelado en la escritura, o sea, lo tenemos todo escrito, aunque no lo vivimos, otros lo vieron y Dios permitió pues que esté en la escritura y además de eso que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos revela a Dios como Dios quiere ser revelado. Muy bien, Natica. Andreita, ¿tú ibas a opinar algo? Sí, pastor. Porque nosotros hubo una promesa. Se cumplió la promesa y estamos esperando la consumación. O sea, estaba prometido el Señor Jesucristo, ya vino, estamos esperando la consumación de esa promesa. Muy bien, yo les voy a dar una pista clara de lo que nosotros arrancamos hoy nuestra clase, ¿sí? Dios en Deuteronomio 29:29 nos presenta algo extraordinario y nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es secreto de Dios, Dios no se lo va a revelar a nadie. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, recuerden que Deuteronomio es el quinto libro de los libros, que es la Torá o el Pentateuco. Y esta palabra de Dios, que es la Biblia del Antiguo Testamento, Dios le añadió a su colección de libros los demás libros que nosotros conocemos que están dentro del canon. Ahora, fíjense lo interesante, cómo tenemos mayor privilegio que Moisés, que Abraham, que Jacob, porque Dios puso las cosas reveladas en su palabra con todo detalle de quién es Dios para conocerle a Él y cumplir su voluntad. Y esto debe maravillarnos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque a la conclusión que llegó Moisés de quién es Dios, usted y yo tenemos que llegar. Por eso, fíjense que el segundo mandamiento es muy explícito. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Nata, usted que es buena para aprenderse los mandamientos. Dele ejemplo a sus hijos. No me acuerdo, pastor. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Muy bien, Sí. esa es la versión corta, Andreita, la versión larga. Sí, la versión corta. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, no les, no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo de la tierra, ni debajo de las aguas De la tierra. de la tierra. Muy bien, fíjense lo interesante, lo que nos está diciendo es que Dios no puede ser representado. ¿Por qué no puede ser representado? Porque nadie le ha visto, ni nadie le puede ver. Y lo que vemos de Dios está en esta revelación progresiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde Génesis hasta Abraham, Dios se ha ido revelando. Recuerden que Abraham, por primera vez, él usó una expresión en Génesis, es el Señor proveerá. ¿Sí se acuerdan? Jehová Jireh. Pero él lo dijo después de muchos años, cuando proveyó un cordero, después de que él intentó matar a Isaac, su hijo, en cumplimiento de una orden de Dios.
¿Por qué razón él conoció recién que Dios era proveedor? Ahora, no es que Dios nunca fuera proveedor y hasta ese momento ha provisto. Siempre él ha sido proveedor. Pero nosotros también en nuestra vida conocemos a Dios de esta manera progresiva. Cuando llegamos a Dios por primera vez, creemos que Él existe. Pero cómo hemos ido a lo largo de nuestra vida cristiana conociendo más y más de Él y viendo que estamos descansando en su accionar. Y esto debe ser muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis amados hermanos? Miren, hay algo que es muy interesante. En estas fechas de Navidad, muchas personas abandonan por diversas razones sus iglesias. Pero la iglesia reunida atestigua en contra de los hermanos que no asisten por diversas causas que Dios es fiel proveyendo un lugar, proveyendo un pastor, proveyendo una predicación, proveyendo un culto y que las personas prefirieron hacer otras cosas que son infieles. Mientras Dios es fiel, el hombre es infiel. Pero eso, ¿cuándo lo conocemos? Cuando posiblemente viene la disciplina del Señor. A veces nosotros nos apalancamos en la prosperidad económica. Y es muy curioso que frente a la oportunidad del crecimiento económico, en vez de ser más fieles a Dios, a veces somos más infieles a Dios. Porque tenemos motivos para salir, para viajar, para conocer, para distraernos. Y en sí mismo eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es, entendiendo que Dios es el proveedor, uno no le agradezca. Les voy a hacer un ejemplo. Uno cría a sus hijos, les da, desde que nacen, un techo seguro, les da comida, les da vestida. ¿Si es así o no es así? Luego les da primaria, secundaria, luego si pueden les da la universidad. Y aún estando adultos, les sigue dando uno la casa. Y uno hace una celebración e invita a sus hijos. ¿Qué espera uno como padre? Que lleguen. Pero ¿qué tal el hijo? No, papito, es que estoy de vacaciones. Con la carrera que tú me diste, la prosperidad que he sido bendecido, yo me parezco tanto a ti, soy tan inteligente como tú, pero no puedo llegar porque estoy ocupado. ¿Qué es lo que denota esa acción? Ingratitud, infidelidad, traición. ¿Si es así o no es así? ¿O estoy siendo exagerado? Sí, es así. Muy bien. Si es así. Ahora, fíjense que Dios planeó que nosotros siempre como sus virreyes seamos dependientes. ¿Dependientes de quién? De Él. ¿Qué significa ser dependiente, queridos hermanos? Que dependemos. O sea, que alguien que nos ve y nos diga, este es un hijo de Dios. Es alguien que no se manda solo, que tiene un Dios, que tiene un Señor, que tiene un rey que lo gobierna. Y Él diseñó que cada 7 días estemos en su presencia, que dejemos todas las demás cosas. Eso no es religiosidad, no es fanatismo, es el diseño de Dios, que revela que Dios es fiel y que nosotros también debemos serle. Ahora, ¿por qué yo les hago este ejemplo? Porque una vez que el Señor nos lleva a la disciplina, es cuando nosotros empezamos a conocer que Él realmente gobierna todas las cosas. Y una de las cosas más inciertas que hay en la vida es la prosperidad económica. Tenemos arreglada toda la vida, tenemos buen trabajo, buen salario, buenos dones y en algún momento falla algo. Y eso se viene a pique. ¿Y saben qué dice la escritura? Que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo mucho, pues está mostrando que no agradece a Dios. Y esto es algo que nosotros nos debe llamar la atención.
Dios se da a conocer. Ahora, el término de revelación progresiva, yo quiero que quede claro esto, se refiere a la idea y la enseñanza de que Dios se revela a los humanos o a la humanidad, real y personalmente. Voy a hacerles un ejemplo. Hace un rato estaba un hermano que yo aprecio mucho acá en la casa que vino a visitarme. Vino a traerme un detalle de Navidad, imagínense. Y me dice, pastor, el otro día tuve una situación médica a las 3 de la mañana y me acordé de usted. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando uno no puede ir al médico, uno tiene que pedirle a Dios que lo sane. Y es una cosa, o sea, y verse sanado por Dios, me dice, es una cosa extraordinaria. O sea, que Dios, o sea, que usted ore y que Dios lo sane. Ahora, a partir del momento de que usted ve tiene esa experiencia real en su vida, ¿usted qué va a decir con toda seguridad? A cualquiera, ore que Dios sana. ¿Si es así o no es así? Nuestro Dios no solamente es real, se da a conocer personalmente a cada uno de nosotros. Y también revela su voluntad con relación a su plan a lo largo del periodo comprendido entre la creación y su venida. Pero ¿cuál es el plan? Que le conozcamos a Él como Rey y Juez. Si usted va por la vida desobedeciendo a Dios y no le pasa nada, ¿qué dice la Escritura que sucede con este tipo de personas? ¿Será que son hijos o no son hijos? Son vasos de ira. Esto es muy interesante. ¿Saben qué dice la Escritura referente a este tema? Dice, lo primero dice que todo aquel que es recibido como hijo lo disciplina o lo azota. ¿Sí es así? Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Disciplina. Amén. Sí, claro, muy bien, Manuel. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Lo que está diciendo también de manera de inferencia es que si usted está obrando mal y no ve la disciplina de Dios, no es que tenga como créditos aprobados para librarse de la disciplina de Dios. Porque hay algunos que piensan eso. Es que yo soy tan fiel a la iglesia, pastor, no voy, pero yo le consigno el diezmo. No, es que el diezmo lo deben presentar físicamente. ¿O no es así? La Biblia dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora, ¿qué es importante que nosotros meditemos? Que a lo largo de nuestra vida estaremos conociendo al Dios verdadero, que es el creador de todas las cosas. Miren lo que dice Romanos 1, 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y si ustedes prestan atención un poquito, se dan cuenta que los ateístas lo que hacen es querer tener pruebas de que Dios creó todas las cosas. Dicen, pruébame que Dios creó esto y yo con mucho gusto voy a creer. Pero ¿qué dice la Biblia? Que solo los hijos de Dios creen que Dios existe y se acercan porque Dios existe. Y esto es una contradicción en alguna medida. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos Romanos 1 y estamos evaluando la culpabilidad del hombre y dice que es impiedad,
o injusticia de los hombres, que vean la creación y no reconozcan que Dios existe. Una de las cosas más castigadas en la pandemia del COVID fue los lugares turísticos. ¿Qué son los lugares turísticos, queridos hermanos? Pues los lugares que a donde van a descansar, ¿no? Donde casualmente es donde hay alguna celebración por algo. Muy bien, yo quiero que pensemos, todos los lugares turísticos son los lugares más paradisíacos de la tierra, los lugares más beneficiosos en clima, en aguas, en diversidades naturales, forestales, animales, ecosistemas. ¿Sí es así o no es así? O sea, es la creación de Dios que ha sido explotada por el hombre en ese falso concepto de vacaciones. Ay, necesito vacaciones. Es que las vacaciones que Dios da son diarias cuando tú vas a dormir. Ese es el descanso reparador. Y cada 7 días estar en tu iglesia adorando al Señor para recargarte para comenzar el siguiente día. Y esto es algo maravilloso. Pero fíjense qué es lo que denuncia a Dios como algo que a Dios le da ira y que él reconoce que es impiedad, que los hombres vean la creación y no reconozcan que Dios es Dios. A mí me daría mucho, o sea, como creyente, ver la creación y no decir, hay que adorar a Dios. La Biblia dice, y los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento, y los pajaritos, y los grillos, y las aves. Sí, en ese, ¿Cómo así, diácono, que no le escuché? no, que está escuchando. Di, pastor, ya, di, habla. Es como cuando ven un edificio y no reconocen que hubo un arquitecto, que hubo maestros, que hubo gente que trabajó y que hizo eso. Eso no está, no aparece solo. Es verdad. Y esto es muy interesante porque acá dice, mire, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, más allá que el pastor diga, es un grave pecado no ir al culto cuando usted sale y ve el sol, cuando usted ve la naturaleza, ve todas las cosas y no reconoce que Dios las hizo. Usted debe entender que está en grave pecado, que debe arrepentirse, porque muchas personas prefieren la comodidad de sus hogares, la comodidad de las playas, la comodidad de los saunas, la comodidad de los termales. Pero es que esas cosas fueron puestas para que nosotros nos maravillemos y digamos, Dios se ha dado a conocer y esa es culpabilidad del hombre. Y acá está dando por hecho que una persona que hace eso es una persona no cristiana. Ahora, si usted es cristiano y ve la creación, y miren lo que dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, uno de los pecados más quebrantados de la ley de Dios no es matar, no es adulterar, no es robar, sino quebrantar el día del Señor. Y lo más básico para conocer que Dios es ver la creación. Miren, es que usted se levante el día domingo por la mañana y haga, no hay plantas, no hay nada, pero hay oxígeno. ¿Y quién creó el oxígeno? Dios. Por eso que ahora que nosotros estamos pensando en que Dios se dio a conocer y ver la culpabilidad del hombre,
Miren que dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué les pongo yo este pasaje? ¿Cuál es la culpabilidad del hombre? Que ven la creación y no ven al Dios que salva y al Dios de redentor y no le dan gracias. Miren, no se inmutan, no sienten ningún dolor. De hecho, usan los lugares turísticos y paradisiacos para abandonarse a vicios, a desórdenes, para buscar y dar rienda suelta al placer, sin medida y sin control. Pero miren lo que sucede. Dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque viendo la gloria de Dios no le dan gracias. Pero en Cristo, dice, son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo quisiera que nosotros hoy miremos, si estamos conociendo al Dios verdadero a lo largo de la vida cristiana, eso es para que nosotros empecemos cada vez más a ser más fieles, más leales, más dependientes, más adoradores. Ahora, ser adorador no significa solamente cantar o levantar las manos a la hora de cantar. Es orar, escuchar la predicación, presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, presentarnos nosotros, nuestro matrimonio si estamos casados, nuestros hijos si tenemos hijos, porque eso es parte de lo que nosotros damos gracias al Dios que se dio a conocer. Pregunto al casado, ¿y quién te dio esposa? El que haya esposa haya el bien de Dios o el favor de Dios. Y los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Y si usted va meditando en todo lo que tiene en su vida, todo viene de la mano de nuestro Dios, de este Dios que se está dando a conocer. Entonces, miren lo interesante. La Biblia afirma sobre el conocimiento de Dios. Hay dos características puntuales que quiero que nosotros veamos en la Biblia. Primero, que Dios es incomprensible. ¿Sí? Porque alguno me dirá, pero pastor, llevo 10 años y no salgo de vacaciones. Pero Dios ordenó que nos congreguemos cada 7 días. Si eres cristiano hace 30 años debes tener cada domingo delante de Dios. Hace 30 años debes saber que matar es malo, adulterar es malo, robar es malo, envidiar o codiciar es malo, hacerse imágenes es malo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no quiere que lo representen? Simplemente porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, yo lo creo. ¿O no es así? Y la posibilidad que también, a pesar de que Dios es incomprensible, para que con nuestra mente humana finita le podamos comprender y entender plenamente, hay una posibilidad de deleitarnos quién es Dios. Vamos a leer unos versículos para poder comprender estos dos significados. La incomprensibilidad de Dios. Job 11:7. Dios le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Cuál será la respuesta? No. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cuál es la respuesta? No. Nunca llegaremos, ni siquiera cuando estemos glorificados. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? Dios el creador y redentor se da a conocer, pero no lo podemos representar y nunca podremos entender todos sus planes.
Yo no sé si a alguien le ha pasado que mientras más firme y comprometido está con el Señor, a veces la adversidad llega. A veces el dolor de la muerte toca a nuestras puertas. A veces la hermana o el hermano más fiel en la iglesia enferma. Y no vayas a ser como los amigos de Job que dicen, pecado tiene escondido. ¿Alguien sabe por qué enfermamos? Sí, pastor, porque somos seres humanos. Sí, porque estamos sanos. Exacto. Somos seres humanos, nos enfermamos porque estamos sanos. ¿Y por qué morimos? Porque estamos vivos. No necesariamente es una respuesta al pecado. Ahora, ¿cuándo es el momento idóneo para enfermar? La Biblia dice que muchas veces hay situaciones que Dios ha provisto para que nosotros nos afirmemos más en Dios, también para arrepentirnos, pero de otras maneras es la forma natural como vamos a dejar este mundo. ¿Qué días me encontré con un señor por el cual hemos orado en la iglesia, don Jacinto? Era bien gordito hace unos meses atrás y ha bajado como unos 12 kilos. Y la esposa me dice, tiene cáncer de páncreas y de hígado, pero estamos orando para que el Señor lo sane. Y puede ser, Dios lo puede sanar. Pero lo más probable es que lo está preparando para que organice sus cosas, porque en 2 o 3 meses ya no estará con nosotros. Lo más natural es que dejemos este mundo de alguna manera. Sí, sí es claro lo que estoy diciendo, pero esa fecha de la muerte llegará a nuestra vida en el momento que Dios lo ha planeado, porque Él es el Dios de la vida, que nos ha dado una vida mortal con límites. ¿Por qué razón? Porque el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, pero es necesario que se despida de la vida mortal. ¿O no es así? El apóstol Pablo oró por una enfermedad que él tenía, lo que se llama el aguijón en la carne. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y las 3 veces Dios que le respondió, ya te salvé. ¿Lo sanó? No. ¿Fue malo? Posiblemente sí para Pablo, pero muy bueno para nosotros porque a través de sus situaciones, él describe en la palabra que tuvo la oportunidad de dedicarse más a las cosas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, entendamos, Dios es incomprensible, tan incomprensible que tampoco lo podemos describir. Si ustedes se dan cuenta cómo Daniel, Zacarías, Juan, Mateo describen a Dios, Moisés mismo cómo describe a Dios, dice que es espíritu, dicen que es de unas formas que nosotros, eh, si las pintamos como dice la escritura, serían irreconocibles naturalmente. Dios es incomprensible, pero a su vez, mis amados hermanos, no quiero que se queden solo con esta idea, sino entendamos la posibilidad de conocer a Dios. Juan 14:7 dice, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Miren lo hermoso que tenemos. Al Señor Dios que nos llama, que nos salva, que nos busca. Dice que le vamos a poder conocer con todas las limitantes que Él ha planeado. Las cosas secretas le pertenecen a Él, las reveladas es para nosotros y para quiénes. ¿Para quiénes son más? Para nuestros hijos. Queridos hermanos, el Dios perfecto, absoluto, eterno, inmanente, trascendente, conspicuo, perspicuo, ha querido darse a conocer y le vamos a conocer en la persona de Jesucristo.
Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios creador y redentor se da a conocer. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros meditemos en las Escrituras, nuestro Dios no es un Dios bombero. Y tenemos que ver cómo vamos a poder navegar a partir de ahora algunos aspectos del carácter de Dios. Cuando nosotros vemos en Hebreos, ¿sí? Y vamos a Hebreos 4:14, nosotros nos damos cuenta de algo interesante. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nos presenta a Jesús en su carácter omnisciente, que lo conoce absolutamente todo, y esto trae algunas implicaciones a nuestra vida, algunas características que tenemos que considerar de Dios y unas bendiciones personales. Esto es lo importante de estar conociendo al Dios verdadero. ¿Qué implicaciones tiene? Que Dios lo conoce todo. Miren, conoce lo que pensamos, conoce aún las palabras que hemos pensado y no hemos dicho, conoce las intenciones del corazón que ni usted ni yo conocemos, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y no solamente lo conoce, todo lo ve. O sea, saber que Dios es omnisciente nos tiene que presentar este hermoso desafío que nosotros estamos viendo aquí. Si nosotros nos detenemos en el Salmo 139, en el versículo 6, ¿qué encontramos? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce. Y si nosotros vamos al versículo 2 al 4 de este mismo salmo, nos damos cuenta, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Solo piensen en eso. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Y saben qué es más extraordinario de la omnisciencia de Dios? Es lo que nos llama Ezequiel, cuando nos dice que todo Dios lo recuerda. ¿Qué significa eso? Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me da sustico. ¿Sí se han puesto a pensar en esto? Porque aquí que nosotros podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar al pastor. ¿A quién no podemos engañar? A Dios. Por eso muchas de las cosas en nuestra vida son consecuencias de nuestros pecados. Porque Dios como Padre nos disciplina y nos ordena. Él es infalible. Él nos garantiza que lo que Él se ha propuesto en nuestra vida, eso lo cumplirá. Y tiene consecuencias eternas y completas. Ahora, todo esto no es para que entren en temor, sino todo lo contrario. Saber que Dios es omnisciente me tiene que dar consuelo. Si usted está comprendiendo, igual que yo, que
esta perfección de Dios o atributo de Dios me da consuelo, solo vaya al Salmo 103, al versículo 14 y lea conmigo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Saben qué es lo que está diciendo el salmista? Él ve la miseria de su pecado y él dice, el Señor sabe. ¿Quién me tiene que disciplinar? Dios. ¿Quién me tiene que corregir? Dios. El Salmo 139 es mucho más certero para decirnos que en esa omnisciencia de Dios debemos de confiar. Versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Se dan cuenta? Por eso yo le decía que nosotros no podemos cambiar al hombre y sí Dios, y si somos hijos, Dios nos va a cambiar. Yo qué días le decía a un hermano eso, porque él me decía, no, económicamente él está mal en este momento. Y él no entendía, que me decía, ¿qué más corrijo? ¿Qué más hago? Pero la pregunta es, no es qué más hago, es entender que debemos servir a Dios y que lo que está pasando en nuestra vida es para bien. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el que nos examina nuestro corazón, el que prueba nuestro corazón, el que conoce nuestros pensamientos, y si Él sabe que hay algo que nos puede desviar, pues nos los va a quitar. Y a algunos la prosperidad los daña, a algunos la salud los daña. Es sencillo. Tengo plata, tengo salud, puedo viajar, me puedo ir, vacaciones espirituales y no vemos mal alguno. Manuel, ¿vas a participar? La omnisciencia de Dios también nos debe dar un gran estímulo para confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra del Señor nos dice que Él lo sabe todo, lo conoce todo. Si usted va conmigo a Juan 21, usted particularmente vaya al versículo 17 y la palabra del Señor dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por eso el Espíritu Santo nos da a cada uno la convicción de que si somos hijos de Dios o no lo somos. Nos dará ánimo para orar, nos dará ánimo para que nosotros busquemos la voluntad de nuestro Dios siempre y le deseemos. Esto es algo muy importante que no tenemos que olvidar. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Voy a hablar otro aspecto del carácter de Dios, si no hay preguntas más. Vamos a hablar de la supremacía de Dios. ¿Qué significará? ¿Alguien tiene una idea? Que es el que está sobre todo. Muy bien. Fíjense que dice el Salmo 50:21. Muy bien, Andreita. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé
y las pondré delante de tus ojos. La supremacía de Dios habla de una característica indudable que solo le pertenece a Dios. Es que hay una distancia entre Él y todo lo demás creado, incluyéndonos a nosotros. Muchos de nosotros, lamentablemente, hemos sido mal instruidos y hemos visto a Dios como que Él está al servicio nuestro y no nosotros al servicio de Él. Les voy a hacer un ejemplo. Un familiar está muriendo y uno dice, Señor, sánale. La pregunta es, ¿te has preguntado si Dios lo quiere sanar? ¿Te has preguntado eso? ¿Estás orando con la razón de que si Dios lo quiere sanar o no? Uno pide prosperidad a Dios. ¿Le has preguntado a Dios si Dios te quiere prosperar o no? Pablo decía que él deseó ir a Roma muchas veces a predicar el evangelio y Dios lo llevó a Roma, pero a morir en Roma. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Mm? La supremacía de Dios nos dice que Dios es Dios y el resto es creación. Su supremacía está por encima de la naturaleza, de los animales, de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque Él es absoluto. Él es único. Y Él es fiel a sí mismo y consecuente a su decreto. Voy a hacerles un ejemplo. Dios determinó que toda la creación, como la conocemos, tenga un fin. ¿Alguien sabe cuándo va a ocurrir ese fin? Sí, Señor, cuando venga Cristo. Muy bien. ¿Y cómo acabará esta tierra entonces? Según la escritura, con fuego. Ok. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Eso será bueno, será malo? Bueno, Perfecto en todas las cosas que Dios ha determinado. Y esto es muy, muy importante y muy interesante. Porque miren lo interesante de la supremacía de Dios. Es absoluta y universal. O sea, todo lo que Él se mantiene en relación con la creación es fiel a lo que Él ya designó y consecuente a lo que ya decretó. Entonces le dará dirección. Por lo tanto, cada uno de los cristianos que han creído en Cristo, aun si murieran hoy, jóvenes o viejos, con salud o con enfermedad, llegarán ante su presencia. ¿O no es así? Si es así o no es así. Y esto nos debe llenar de gozo y de alegría. Él nos aseguró la salvación y la redención y eso nos debe traer esperanza, así que nosotros veamos. Es interesante, Habacuc es el mejor de todos que nos narra eso. Habacuc en el capítulo 3, él dice, aunque nada esté saliendo en mi vida, básicamente yo lo estoy parafraseando, ¿sí? Porque dice, si las higueras no florecen, si donde se han sembrado uvas no hay frutos, aunque falte el producto del olivo, o sea, el árbol del olivo está, pero no tenemos aceitunas y lo que he sembrado no me esté dando ni para comer y no tenga ovejas dentro de los corrales, ni vacas. Dice, con todo, yo me alegraré en el Señor, porque a pesar de nuestras circunstancias, Dios tiene que ser adorado, alabado y reconocido en todos nuestros caminos. De eso se trata la supremacía de Dios. Este es el Dios verdadero.
Otro de los aspectos del carácter de Dios es su inmutabilidad. ¿Quién puede describir la inmutabilidad de Dios? Que Que no se Dios mueve. no cambia. Andreita nos dijo que Dios no cambia, presbítero. Que no se mueve, que no cambie. Santiago lo describe así: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, o sea, Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Nosotros somos despistados. Nosotros somos inconstantes. Pero Dios es inmutable, o sea, permanece como una roca. Él no evoluciona ni involuciona. Es igual hace 6,000 años o será igual 6,000 años después. Si es así, Él siempre será amor y será justicia. Será justicia, será ira y será fuego consumidor. Entonces todo lo que Él ha revelado en su palabra no cambiará. Su amor es eterno. Su bondad incesante, permanente. Es inmutable en su consejo. Su voluntad no muda, su decreto es eterno. ¿Eso qué me debe llamar a mí como creación? Tener esperanza, depender, porque es fácil decir yo creo, pero seguir siendo independiente. ¿Cuál es la diferencia entre ser dependiente e independiente? Ayúdenme. Que toca rendir cuentas. No solamente hay que rendir cuentas, presbítero. El dependiente hace como Dios le dice que debe de hacer. No es a su manera, no es a su antojo, no es a mí me parece. Sí, sí me comprende. Sí, yo soy dependiente. Sí, siempre tendremos muy buenas razones para no hacer lo que es correcto. Pero si yo dependo de Dios, ¿yo qué debo hacer conforme Dios dice? Esa es mi confianza. Si Dios no cambia, Dios dijo que me iba a amar siempre, pues yo debo de seguir adelante. Al final tengo unas circunstancias simplemente. Porque Él garantía Él mismo de sus promesas y me da motivos para abandonarme a su voluntad. Dios no cambia. Aquel que me inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, ¿cuándo leerá el libro de la vida y me dará la bienvenida? ¿Ya sucedió el rapto? Todavía no. ¿Cuál Muy bien. rapto? Muy bien. Entonces, aquel que me inscribió en el libro de la vida, ¿cuándo leerá el libro de la vida? Repito la pregunta. Aquel que me inscribió en el libro de la vida, ¿cuándo leerá el libro de la vida y me dará la bienvenida? Cuando sean completados todos los creyentes. Muy bien, el final de los tiempos. Eso me da esperanza, dependencia, confianza, garantía y motivos para orar. Señor, guárdame en tu voluntad, eso ya no cambia. Guárdame en tu decreto, eso no cambia. Guárdame en ese decreto sin error. Las circunstancias son las circunstancias, a veces con plata, a veces sin plata, a veces con salud, a veces sin salud. Unas veces estuvimos jóvenes y hermosos y ahora estamos más achacaditos. A veces con muchas alegrías, a veces con muchas tristezas.
A veces sin aflicción y otras veces de aflicción en aflicción, pero con esperanza, dependencia, confianza, garantía en sus promesas, porque Dios no cambia. Sí me van comprendiendo cómo Dios se ha revelado. Él se ha revelado de una manera clara para nosotros, que Dios es santo. Miren, la Biblia dice que Dios destaca su atributo de santidad. Salmo 89, versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Es la expresión plena de Dios. El único que puede ser santo, santo, santo es Dios. Y si usted entiende que Dios es santo, relaciónelo, Dios es santo y amor, Dios es santo y justicia, Dios es santo e ira, Dios es santo y omnisciente, omnipresente. ¿Sí me van comprendiendo? ¿Qué significa eso? Que odia al pecador, que aborrece el pecado, que es justo con el pecador y ante él todo es sucio. Es su naturaleza. Es como él actúa en todas las cosas. Es su hermosura. Es celebrada en el cielo. ¿Cómo lo manifiesta? Creó al hombre recto. Creó los ángeles buenos. Creó a Satán cuando estuvo en el cielo perfecto. Que su ley es santa y perfecta. Y su santidad trasciende. ¿A qué me debe llevar a mí como creyente? A adorar con reverencia. Por eso es inconcebible que un cristiano se niegue a la adoración a Dios o que venga a adorar de cualquier manera. Es que, queridos hermanos, adoramos desde la actitud de nuestras humanidad, de nuestras emociones, con nuestras palabras, con nuestra vestimenta. El saber que Dios es santo nos debe llamar a servirle con temor, a procurar apartarnos del pecado, a odiar lo que Dios odia, porque su santidad nos ha de santificar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí están disfrutando la clase? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos recordando? Mucho. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, uno de los atributos que a nosotros nos gusta mucho recordar es que Dios es fiel. Pero tenemos que dimensionar un poquito, porque es su cualidad esencial de nuestro Dios. Pero Él es fiel con su propósito, con su plan, con Él mismo. Y como Dios es bueno, es perfecto, justo, recto, pues esa fidelidad a nosotros nos bendice, nos da confianza, nos fortalece y nos debe liberar de cualquier preocupación o angustia y nos debe aumentar nuestra confianza permanentemente en toda la escritura, y ahí ustedes tienen en pantalla varios textos bíblicos de los cuales nos van a hacer recordar que Dios es fiel. Pero eso no significa que no vamos a sufrir o no vamos a tener momentos de dolor o de adversidad. Voy a hacerle un ejemplo. Usted sale mañana a comprar temprano
ve el hermoso sol. Y justo no llevó paraguas y a las 2 horas cae un torrencial aguacero. ¿Saben por qué llovió? Porque Dios es fiel. El que dijo en su palabra que nunca faltará ni el sol ni la lluvia. Pero el único que sabe cuándo Él va a regar su creación es Él. Él prometió que nuestros días están contados. ¿Qué significa eso? Que usted no morirá el día de la víspera, sino el día que Dios planeó y determinó. Dice, los días, ¿sí se acuerdan de ese texto donde dice que los días del hombre son contados? Si usted va a Job 14:5, dice, los días del hombre ya están contados. Tú has decidido cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. ¿Saben qué es lo triste? Lo triste no es morir. Lo triste es morir sin Cristo. Nadie se va por joven o por niño o por adulto o por viejo. Vamos comprendiendo que Dios es fiel con su creación, con sus promesas, es fiel con sus hijos, es fiel al afligirnos. ¿Ustedes sabían eso? Si usted pudiera ir conmigo al Salmo 89, versículos 32, 33, usted va a encontrar algo maravilloso. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Si usted hasta ahora ha obrado mal, si usted ve que la palabra de Dios denuncia sus pecados y que no tiene consecuencias en su vida, hágase la pregunta, tal vez no es hijo, tal vez solamente es un pagano vestido de moralidad y de religión. Pero Dios es fiel al afligir nuestra rebeldía, en lo que nosotros pecamos contra Él. Pero también es fiel al glorificarnos. Él ha dicho que nos va a glorificar. O sea, vamos a resucitar y tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, y estaremos en su presencia. También es fiel a sus propósitos. Dice, Él cumplirá sus propósitos en mí. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y en su momento nosotros vimos que su fidelidad nos trajo a sus pies, doblegando todos nuestros argumentos. También la Biblia habla del carácter de Dios, que Él es bondadoso, de su bondad. O sea que Él hace el bien, Él da vida, que Él tiene paciencia o longanimidad, se antepone el juicio esperando el arrepentimiento. Y la mayor característica de su bondad se expresa en nuestro Señor Jesús. Todo lo que Él hizo, lo quiso hacer, y todo lo que hace, Él es bueno. Él hace bondad a todas las criaturas. Sale el sol sobre justos e injustos. Una de las bendiciones mayores de la bondad de Dios es la gratitud. ¿Usted ha visto el bien de Dios? Si está casado y ve a su esposa, ve el bien de Dios. Si usted tiene hijos y tiene nietos, ve el bien de Dios. Si usted ve el sol y la lluvia, ve el bien de Dios. Lamentablemente, es menospreciada por nosotros. Pero es la base del creyente, saber que Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Su misericordia es muy diferente a la bondad, porque la bondad es para todos. Pero la misericordia es una expresión que nace en la bondad, pero que recorre el camino del amor.
y pudiéramos manifestarla en todos y cada uno de los hombres que Él salva, en cada uno de aquellos que están caminando por la vida y necesitan, a pesar de ser salvados, reconvenidos en su camino. La Biblia dice, nuevas son las misericordias cada mañana. Es mucha, es eterna, es diaria, es soberana, es abundante, nos libra de sus enemigos. Dios libra a sus hijos. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, trasciende nuestros pensamientos. Nos vivifica cada mañana. Nos llena de fuerza, de ánimo, de seguir adelante. Dios es Padre de misericordias. Pero también Dios es ira. Es uno de los aspectos que posiblemente no queremos meditar. Primero, Dios no oculta su ira, su enojo. ¿Se han dado cuenta que es público cuando Dios manifiesta su ira? Cuando derrama su ira sobre una humanidad que le rechaza, que le resiste, a través de lo que muchos llaman desastres naturales, sobre eventos de guerra. Sodoma y Gomorra es una de esas manifestaciones, pero su ira siempre es contra el pecador, es perfecta. La Biblia afirma que Dios es ira. No es al 10%, al 20%, al 30%, es al 100%, como todos y cada uno de los aspectos del carácter de Dios. Algo que ustedes no habían visto posiblemente es que Dios jura por su ira y anuncia el castigo al impío. Es tan seria la ira de Dios que será manifestada después del juicio final por la eternidad, donde los que le resistieron y rechazaron a su Hijo Jesús sufrirán los embates de su presencia justa y verdadera en el crujir de dientes. Miren, una bendición, que si usted cree en Cristo, usted ha sido librado de la ira de Dios. Y yo creo que es un motivo para adorar a Dios y un motivo de esperanza para poder adorarle y servirle. Entonces, miren, hemos navegado sobre algunos aspectos del carácter de Dios: omnisciencia, supremacía, inmutabilidad, santidad, fidelidad, bondad, misericordia e ira. Esto estamos como retomando. ¿Qué significa? Que Él todo lo ve y todo lo conoce. Su poder es superior, todo lo puede. Su voluntad permanece igual, nunca cambia. Su exigencia es ser santo. Su palabra permanece para siempre. Su esencia es ser bueno. Su gracia es para salvación y su ira para condenación. Este es nuestro Dios, mis amados hermanos. Tengo bastante más, pero creo que voy a llegar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No quiero afligirlos, es bastante denso el curso y quiero que sepan que en medio de todas estas cosas tenemos mucho más por qué meditar, pero quisiera quedar hasta aquí y ver sus opiniones y sus aportes. ¿Están ahí o se los robaron? Sí, señor. Señor. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Yo estoy sudando del susto, yo les cuento. Pues la verdad, pastor, yo estando viendo las clases, em,
en esta última llego a una conclusión que es muy difícil que unas personas puedan decir que son buenas cuando en realidad bueno solo es Dios. Y en bueno me refiero a que también tenemos de su misericordia, que ahorita aprendimos, de su misericordia aprendimos que a su pueblo escogido, gracias a él, no nos ha dado en verdad el final que deberíamos, que nos merecemos todos, ¿no? Y que en cuanto a su soberanía, pues ya él lo tiene controlado, entonces no hay más que pelear, todo está ya listo. Ok, Andreita, Y gracias, pastor, por la clase. ¿A alguien más? Esta clase tiene un propósito, que el Dios creador y redentor tiene unos aspectos incomprensibles para nosotros. O sea, yo no puedo comprender cómo Dios es ira y a su vez es amor. Yo estoy siendo honesto con ustedes, no estoy haciendo que no, o sea, yo como ser humano no comprendo plenamente eso. O sea, cómo Dios crea una persona y esa persona que no cree en él irá a juicio eterno. O sea, humanamente es incomprensible. Pero también nosotros vemos que aquel que creó todas las cosas va a salvarnos de su ira por no creer en él. ¿Y cómo nos salva creyendo, no, cómo nos salva de su ira? Dándonos la fe y creyendo en él, que él es Dios verdadero. Y es nuestra esperanza y confianza que él está obrando en nuestros corazones para que cada día nos consagremos más a él. Amén. Amén. Muy bien. Alguien que entonces, si no tienen preguntas, si podemos orar y pedir al Señor que nos dé y que nos aumente la fe, que nos dé más temor de Él y que nos consagremos a Él. Sí, pastor. Señor, damos gracias porque te revelas a través de tu palabra, a través de la creación y te revelas a nosotros a través de estas clases de manera especial. Señor, vemos que necesitamos conocer de ti para saber cómo podemos dirigirnos, no solamente eh, para pedirte, sino para reconocer cuán grande eres y cuáles son las características sobre, pues, cómo gobiernas a tu creación. Reconocemos, Señor, a través de estas clases que tú eh, no solamente te revelas de manera natural a nosotros, sino de manera especial, proveyendo el tiempo, el pastor, proveyendo la sabiduría que da el Espíritu Santo y proveyendo, Señor, la disposición de cada uno de los hermanos. Agradecemos por la clase, agradecemos por el tiempo, por la vida y por la esperanza que nos das a través de la fe y la obra del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, nos vemos este jueves a los que quieran asistir para el momento de evangelismo y dentro de 8 días terminamos nuestro programa académico. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana, que descansen. Mañana, Pastor, esta mañana. Gracias, pastor. Bendiciones para todos, Dios los guarde. Amén. Muchas Chao, gracias hermanos. por la clase.